Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que está dirigido más que nada al personal que no es de la salud. Si ustedes conocen mi canal, hay muchos videos que están dirigidos al personal médico en donde reviso artículos o reviso temas médicos, pero más dirigidos a ellos por la terminología, por el análisis, por la estadística, etcétera, etcétera. Pero estos videos en específico que los pueden encontrar en mi canal como videos para personal no de la salud o videos para pacientes, generalmente abordo temas de una manera un poco más sencilla, un poco más directa y resumida para que sea de fácil entendimiento. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre un problema que se encuentra a nivel mundial bastante prevalente, es decir, muchas personas tienen este problema y es el Helicobacter pylori. Se estima, que ahorita vamos a ver un poco más adelante, pero les adelanto, se estima que aproximadamente el 50% de las personas que viven, que están a nivel mundial, tienen o están infectados con esta bacteria. Y esto es un tema bastante importante porque esta bacteria puede provocar problemas de salud bastante serios, como gastritis, úlceras e incluso en algunos casos cáncer gástrico. De ahí la importancia de que conozcamos un poco acerca de la enfermedad. Además de que, pues bueno, también una usuaria, o más bien un seguidor me pidió acerca del tema, si podía abordar este tema. Muchísimas gracias, Jainubis García, por el comentario y muchas gracias a todas aquellas personas que se toman unos segunditos en dejarme un comentario, en agradecerme, en dejarme su like, en compartir mi video. Muchísimas gracias a todos ustedes por ese detalle hacia mi canal. Pero bueno, vamos a ver qué es el Helicobacter pylori. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con Helicobacter pylori? Dentro de los múltiples microorganismos que nos pueden dañar en nuestra salud, pues se pueden dividir en virus, en bacterias, en parásitos, en hongos, pero específicamente este bicho o este microorganismo es una bacteria. Es una bacteria específicamente, para hablar a más detalle, es una bacteria bacilo gram negativo. ¿A qué me refiero con bacilo gram negativo? Dentro de los diferentes tipos de bacterias que existen que nos pueden atacar o que existen en la naturaleza, los podemos dividir de acuerdo a su forma. ¿Cómo son? El bacilo, por la imagen que les estoy poniendo, porque esta imagen que está en la diapositiva es una representación del Helicobacter pylori, se les denomina bacilo porque son de forma alargada, en forma como de bastoncito. Y hay diferentes tipos de bacterias y tienen diferentes formas. Tenemos bacterias cocos, que tienen forma como esférica, como pequeñas bolitas. Los bacilos, que son como esta, alargadas como bastoncitos. Tenemos espiroquetas, por ejemplo, que son como espirales, como un sacacorchos, tienen esa figura o asemejan esa figura. Algunas bacterias son vibriones, que tienen como la forma de este signo de coma o como de media luna, tienen la forma de media luna. Y dependiendo entonces de las características morfológicas o su forma, pues podemos dividir las bacterias. Entonces, el Helicobacter pylori tiene una forma de bastoncito, por lo que se denomina bacilo. Y gram negativo nos referimos a la tinción que se utiliza para detectar los diferentes tipos de bacterias. Nosotros, cuando estamos sospechando en un proceso infeccioso secundario alguna bacteria, por lo general lo ideal es tomar una muestra de donde se tiene la infección, de sangre, de saliva, de lo que sea, y se mande a estudiar. Se les piden ciertas tinciones, entre ellas es una tinción que denominamos tinción de Gram. Y esta nos sirve para ver si la bacteria es gram positiva o gram negativa. ¿A qué me refiero específicamente con gram negativo? Cuando se realiza esta prueba en las bacterias, cuando se utilizan estas tinciones, el color violeta que se aplica al principio no lo absorbe, no se pinta de color violeta, terminan tiñéndose como de un color rosado o rojo porque tienen una pared celular diferente, y a estos tipos de bacterias entonces se les denomina gram negativas. ¿Esto por qué es importante? Porque los médicos nos basamos en si es una bacteria gram negativa o una bacteria gram positiva para dar un tratamiento específico. Son diferentes tipos de antibióticos que se utilizan dependiendo si la bacteria es gram positiva o si es gram negativa. Si es bacilo, si es coco, si es espiroqueta, etcétera, etcétera. Bueno, a grandes rasgos así es como dividimos a las bacterias, y entonces específicamente el Helicobacter es un bacilo gram negativo. No tiene, pues es relativamente reciente que se descubrió. En 1983 fue la primera vez que se descubrió, y en un principio se le denominó Campylobacter pylorivis. Se denominó así porque se pensaba que pertenecía a esa familia de bacterias en específico, porque la similitud en su forma y demás y en donde se encuentra, pues son muy similares.
Por eso en un principio se confundió con que pudiera ser un Campylobacter. Ambas por lo general se encuentran en el sistema gastrointestinal, ambos provocan afecciones, ambas son bacilos gram negativos, o sea, tenían muchas similitudes. Sin embargo, pues sí tienen diferentes síntomas o pueden provocar diferentes enfermedades. El Campylobacter está mucho más relacionado, por ejemplo, a las diarreas y el Helicobacter, como vamos a ver un poco más adelante, problemas propiamente dicho en el estómago como gastritis, úlceras y demás. Entonces, en 1989 se estudió un poquito más acerca de esta bacteria, se analizó a más detalle y se encontró que no pertenecía a la familia de estas bacterias y se denominó finalmente Helicobacter. Y el nombre pylori viene del lugar en donde por lo general se encuentra, que es en el píloro. El píloro está como compuerta que une el estómago con el intestino, la primera porción del intestino, porque tenemos el esófago, el estómago y el estómago se conecta con el intestino. Justo en donde se conecta con el intestino, en esta compuerta, se le denomina píloro. Por eso se le puso pylori a esta bacteria, porque se encuentra muy cerca de esta zona o es en donde comúnmente la encontramos. Y es que como ya les había comentado, esta bacteria tiene una prevalencia muy importante a nivel mundial, considerando que prácticamente la mitad de las personas a nivel mundial están colonizados o tienen esta bacteria en su estómago. Y este es un problema bastante importante porque esta bacteria se asocia con diversos problemas gastrointestinales. Entre ellos gastritis de repetición o gastritis severas, úlceras y en algunos casos con algunos tipos de cáncer. Pero ¿cómo es que nos daña? ¿Cómo es que nos afecta esta bacteria? ¿Cómo nos va a atacar? Esta bacteria dentro de su estructura tiene como unos pelitos que se denominan flagelos, tiene como de 4 a 6 flagelos que son los que le estoy poniendo en la diapositiva y esto les va a ayudar a atravesar la capa de mucosa que tenemos en el estómago. Antes de llegar a la pared del estómago, nuestro estómago, nuestro estómago tiene como una capita de moco que la protege para que se peguen ahí bacterias y cosas que no deberían de estar ahí para protegerlo y no lleguen a la pared del estómago. Pues bueno, esta bacteria, debido a sus flagelos o gracias a sus flagelos, tiene la capacidad de atravesar esa capa de moco que protege la pared del estómago. Por medio de sus flagelos taladra y se impulsa para llegar a la pared. Una vez que llega a la pared, se pega a la pared por medio de algunas sustancias que libera. Entre esas sustancias se denominan adhesinas, que las libera, las produce y hace que se quede como pegada o anclada a la pared del estómago. Pero eso no es todo. Una vez que llega y se ancla a la pared del estómago, lo que va a hacer esta bacteria es liberar algunas sustancias, entre ellas una enzima que se denomina ureasa, que tiene la capacidad de esta ureasa por medio de diferentes reacciones químicas convertir su entorno el entorno que la rodea, producir amonio y bicarbonato. Y ustedes dirán, pues bueno, ¿y eso qué? El amonio y el bicarbonato, la finalidad es que neutralice el ácido gástrico. Porque el ácido gástrico, además de la digestión y la alimentación y demás, también nos ayuda para este tipo de bacterias que entran en nuestro sistema digestivo. Pues bueno, esta bacteria tiene la capacidad de producir esta enzima para neutralizar el ácido gástrico, para neutralizar esta defensa que tenemos propia en nuestro estómago. Desafortunadamente, bueno, no es la única sustancia que nos va a afectar el estómago, pero el amonio puede ser tóxico y puede maltratar la superficie y la pared del estómago. Y en la pared del estómago tenemos diferentes capas y diferentes células que se las pongo aquí a grandes rasgos, cómo es la estructura a manera microscópica del estómago, pero lo que me interesa que sepan es cómo nos ataca. Esta gráfica o esta figura me pareció bastante interesante porque nos explica paso a paso qué es lo que sucede cuando la bacteria entra en nuestro estómago. Entonces, lo primero que va a hacer es colonizar, es decir, atravesar la capa del moco que nos protege. Esta capa de moco que les estoy poniendo con el corchete rojo, esta capa de moco, les vuelvo a repetir, es la que nos protege nuestra pared del estómago. El Helicobacter, por medio de sus flagelos, va a atravesar esta capa de moco hasta llegar a la pared del estómago y ahí es en donde va a empezar a producir esta enzima que les comenté que se llama ureasa, que por medio de reacciones químicas va a producir amoníaco y bicarbonato para tratar de neutralizar el ácido gástrico que lo rodea y esta neutralización del ácido gástrico alrededor de la bacteria va a crear un ambiente mucho más favorable para la supervivencia y para su reproducción. Ya va a estar muy cómoda ahí porque pues no le están atacando el ácido gástrico, entonces puede estar ahí de una manera muy cómoda y empezarse a reproducir y durar muchísimo tiempo. Y
Pero no solamente esa es la forma en la que nos puede dañar la pared del estómago, no solamente con el amonio que se produce por sus reacciones químicas, sino que también la bacteria va a producir algunas sustancias que son tóxicas y van a dañar de una manera muy importante la pared del estómago. Y entre ellas encontramos el antígeno asociado a citotoxina, la toxina boculizante, entre otras toxinas que por lo general alteran esta pared del estómago, producen inflamación, dañan la barrera protectora del moco, lo que puede hacer que se dañe con mucha mayor facilidad por cualquier tipo de estímulo la pared del estómago. Y hay una toxina, la toxina que les comenté en un inicio, que se llama antígeno asociado a citotoxina, que puede llegar a interferir con las señales celulares que se encuentran dentro de la pared del estómago, provocar una inflamación crónica y estos cambios celulares pueden llevar a la generación de un cáncer gástrico. Entonces, tiene un efecto directo sobre nuestra pared del intestino, un efecto directo sobre nuestras células que se encuentran en la pared del estómago y hacer que tengan señales alteradas y que éstas crezcan de manera desproporcionada y provoquen finalmente cáncer gástrico. Por eso se asocia esta bacteria, por eso se asocia esta infección con un riesgo para desarrollar cáncer gástrico. ¿Y cómo nos contagiamos? ¿Cómo es que entra a nuestro organismo? ¿Cómo entra hacia nuestro estómago? Aquí tenemos dos vías, portadores humanos y portadores animales. Algunos animalitos van a tener mayor riesgo de infección, como por ejemplo las ovejas, los perros, los gatos, los pollos, y habrá portadores humanos, que los individuos que tienen un mayor riesgo de que se infecten se encuentran los niños, los ancianos, los trabajadores de la salud, es decir, médicos, enfermeras, porque estamos en contacto directo con personas infectados, y desafortunadamente las personas que viven en países en desarrollo, porque ahorita voy a explicar un poquito más adelante por qué es esta situación. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nos vamos a infectar? Si la persona o si el humano es el que tiene la infección, es el portador de la bacteria, si ya se llegó a infectar, se puede transmitir por diferentes formas. Gástrico oral, fecal oral u oral oral. Gástrico oral es cuando estamos en contacto con algún fluido que salga del estómago de la persona infectada, como por ejemplo el vómito o cuando está escupiendo y nosotros estamos en contacto con estas sustancias, podemos hacer que nos infectemos. Fecal oral, por ejemplo, cuando nosotros nos contaminamos con las heces o con el excremento de una persona que está infectado, u oral oral, por ejemplo, con nuestra pareja si está infectada, si nos besamos, si compartimos saliva, si compartimos fluidos que vienen del estómago, nos vamos a infectar. Y por parte de los animalitos, cuando un animalito está infectado y sale por las evacuaciones, ya sea que nos contagiemos por tener un contacto directo con sus evacuaciones o que estas evacuaciones o estas heces contaminen nuestra comida o nuestra fuente de agua directa. Y lo mismo pasa con los humanos. Si los humanos están infectados y no tienen una adecuada higiene y contaminan alimentos o agua potable, puede también hacer que se contagien otras personas. Entonces, en resumen, la bacteria puede propagarse por vía oral-oral, fecal-oral, gástrica-oral, así como a través de eliminación de evacuaciones o de heces que contaminan los alimentos o la fuente de agua. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Pues un gran porcentaje de las personas se va a infectar desde que son pequeños, desde la infancia. Y los factores de riesgo para la infección por esta bacteria están relacionadas con las condiciones de vida en la infancia. Por ejemplo, el hacinamiento. ¿A qué me refiero con hacinamiento? Cuando varias personas viven en una sola casa puede aumentar el riesgo de infección por Helicobacter pylori. Basta con que una persona de todos los que viven en esa casa tengan la infección para que todos se contagien. Y todos estos que se contagian pueden contagiar a otras personas. Por ejemplo, vivir sin una fuente confiable de agua limpia. Aquellas personas que pues tienen que utilizar o conseguir agua de lugares que no son confiables, de que sean limpias o potables, puede que sea agua contaminada y contagiar a todas las personas que hagan uso de ese tipo de agua. Vivir en un país en vías de desarrollo, se ha encontrado que pues, la infección de Helicobacter pylori puede, pues, en este tipo de países es más común que haya hacinamiento, que vivan en condiciones insalubres, como agua contaminada, alimentos contaminados, por lo que se asocia que si se vive en un país que en vías de desarrollo, es un factor de riesgo para que la persona se infecte por esta bacteria. Y pues obviamente vivir con una persona que está infectada, obviamente si vivimos o nuestra pareja tiene una infección por Helicobacter, o nuestro hijo, o nuestro papá, o nuestra mamá, o nuestros abuelos tienen esta infección y vivimos con ellos, la posibilidad de que nos contagien también es bastante elevada. ¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas van a variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pero cuando empiezan, por lo general, cuando empieza a dañar la pared del estómago, cuando empieza a provocar estas sustancias tóxicas que generan el daño en la pared del estómago, los síntomas más comunes van a estar relacionados con una gastritis o con una inflamación de la capa de la pared del estómago, y los síntomas más comunes o que generalmente más se presentan son un dolor urente o un dolor tipo ardoroso en la boca del estómago. Obviamente, como ya les había repetido, un gran porcentaje de personas no van a tener síntomas. No se sabe a ciencia cierta por qué estas personas no tienen síntomas. ¿Por qué no todos los infectados tienen síntomas? Hay varias teorías, hay varias investigaciones al respecto, no se ha llegado a un consenso general. Muchas personas creen que se nacen con esta como resistencia a los daños que genera esta bacteria, pero no se sabe a ciencia cierta por qué no todas las personas generan síntomas. Pero las personas que sí llegan a tener síntomas, por lo general son secundarios a la gastritis que esta infección puede provocar. Y entonces el primer síntoma que se presenta o el más frecuente es el dolor en la boca del estómago tipo ardoroso o como sensación de vacío, como sensación de un vacío en la boca del estómago. Pueden presentarse náuseas, en algunos pacientes vómito, en otros pacientes no, pero es un síntoma muy común, sobre todo matutino. Distensión abdominal, que es esta inflamación del abdomen, generalmente se sienten como muy abultado el abdomen, muy incómodo, con sensación de muchos gases. Pérdida del apetito, la persona ya no tiene ganas de comer, empieza a perder el apetito, a su vez empiezan a perder peso de una manera involuntaria, pero estos síntomas se van a modificar o van a cambiar dependiendo mucho de la gravedad de la enfermedad, porque no es lo mismo cuando apenas empieza la enfermedad y empieza a dañar un poco la mucosa del estómago y genera gastritis, a otras personas que el daño ya es tan severo que se generó literalmente un hoyo en el estómago que se le llama úlcera. Estas úlceras, cuando están muy prominentes o cuando son muy amplias, pueden generar síntomas bastante graves y delicados, como cuáles: un dolor muy intenso a cualquier hora del día, que inclusive puede despertarte por la noche, el dolor tan intenso que se siente en la boca del estómago. En ocasiones este dolor puede, si la úlcera o este orificio que se está generando en la pared de la mucosa puede irradiarse o irse hacia la parte de atrás. Si el hoyo es muy grande, si la úlcera está muy grande, puede provocar sangrado que se puede evidenciar cuando al vomitar sangre o evacuar negro. Estos son características de que ya hay un problema muy severo y muy grave a nivel del estómago. E inclusive también puede orientarnos a que la persona se esté infectada con esta bacteria cuando la persona está teniendo síntomas de gastritis y, a pesar de tener un tratamiento indicado, un buen tratamiento, el paciente recurre con los síntomas. Si empieza con las molestias, va con el médico le deja un tratamiento para la gastritis, por la enfermedad acidopéptica que tiene, y a pesar de cumplir el tratamiento, solo hubo una mejoría parcial o hubo una mejoría, pero los síntomas regresan en cuanto el tratamiento se acaba y de manera repetitiva tiene los síntomas. También puede ser una sospecha de que el paciente esté cursando con esta bacteria, porque va a seguir generando gastritis, porque no estamos erradicando el bicho, sino que estamos mejorando los síntomas, pero no se está erradicando el bicho. Dentro de las complicaciones, como ya les había comentado, entonces puede generar literalmente orificios en el estómago o en el intestino que se les llaman úlcera duodenal o úlcera gástrica, que nos genera mucho mayores síntomas. Se estima que alrededor del 10% de las personas con Helicobacter pylori va a desarrollar una úlcera. Pero quizá el problema o la complicación más severa o la que más nos preocupa es el cáncer de estómago. La infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo importante para ciertos tipos de cáncer gástrico. No significa que todas las personas que tengan Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer gástrico, pero es un factor de riesgo importante para que las personas pudieran llegar a desarrollarlo. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues obviamente no todas las gastritis son secundarias a Helicobacter pylori. El médico tiene que hacer un análisis exhaustivo de su caso, ¿no? Antecedentes, síntomas, historia clínica, medicamentos que ha tomado, factores de riesgo para tener la infección. Al principio dar un tratamiento habitual para la gastritis, o si no hay respuesta, si es resistente. Entonces, si el médico sospecha que usted está cursando con esta enfermedad, muy probablemente
solicita estudios y existen diferentes tipos de estudios. Estudios invasivos y estudios no invasivos. Y su nombre nos da la respuesta. Invasivo significa, por ejemplo, la endoscopía, en donde nos meten un tubo con una camarita para ver el estómago directamente y tomar muestras. Se le llama invasivo por su nombre, ¿no? O sea, es un método que nos invade al meter este aparato. Y hay otros estudios, pruebas diagnósticas que no son invasivas porque no invaden nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las no invasivas? Las más comunes son las pruebas en las evacuaciones o en las heces. Tenemos dos: prueba de antígeno en heces o prueba de reacción en cadena de polimerasa, que por sus siglas es PCR, en las evacuaciones. La prueba de antígenos es detectar algunas proteínas de la bacteria para ver si se encuentran presentes en las heces para poder hacer el diagnóstico. Y la PCR también nos ayuda a detectar la infección en las evacuaciones y también nos ayuda a identificar, por ejemplo, mutaciones que pudiera llegar a tener la bacteria, porque lo que analizas es el ADN de la bacteria. Si se encuentra el ADN dentro de las heces de la muestra. Entonces, estas dos son pruebas no invasivas. La tercera prueba invasiva es la prueba del aliento, ¿no? El procedimiento consiste en ingerir una sustancia especial, puede ser un puré, puede ser un jugo que tiene urea marcada con carbono, que la bacteria, si está presente, va a metabolizar, y entonces cuando el paciente exhala o el aliento exhalado del paciente puede detectar en niveles elevados de dióxido de carbono, lo que pudiera confirmar la infección. Es una prueba sencilla, precisa, ideal para diagnosticar y para monitorizar si el paciente tuvo respuesta adecuada al tratamiento y se erradicó la infección. Lo que se me olvidó comentarles con las pruebas pasadas de las heces, pues obviamente el antígeno en heces es mucho más sencillo, bueno, es más fácil de encontrar en los laboratorios, es un poco más económico. La PCR no la realizan en todos lados, es un poco más costosa, tarda mucho más tiempo. Entonces, sin embargo, si el médico cree que es necesario la realización de la prueba de PCR de acuerdo al contexto de su caso clínico, pues bueno, eso será la toma de decisión de su médico. Y finalmente, la endoscopía, que es el tratamiento invasivo por elección, que es el más efectivo para diagnosticar la infección por la bacteria. Sobre todo porque los médicos que lo realizan tienen la facilidad de ver de manera directa lo que está pasando en el estómago. Hay algunos daños que deja el Helicobacter pylori que son muy, que son muy únicos, y desde la manera en las que desde la manera en que cuando lo ven se puede inferir que tienes una infección por Helicobacter. Pero lo más importante es que no solamente se quedan con lo que ven, sino que se toman muestras, pellizquitos de la mucosa, que son las biopsias, para mandarlas a analizar y entonces decirnos con seguridad si realmente tenemos o no tenemos esta infección. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser muy variable y va a depender de los hallazgos, de los síntomas y demás. Generalmente es una combinación de antibióticos y medicamentos para reducir la acidez del estómago, que ayuda a eliminar la bacteria y sanar cualquier daño que se haya generado a este nivel. Puede haber terapias triples, terapias cuádruples. Por ejemplo, las terapias triples son 2 antibióticos que atacan a la bacteria más un inhibidor de bomba de protones. Inhibidor de bomba de protones es la familia de medicamentos que son el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Esta familia se le denomina inhibidor de bomba de protones. Entonces se ponen 2 antibióticos, un inhibidor de bomba, y en ocasiones y en casos muy especiales, por ejemplo, en aquellos pacientes que no se erradicó a pesar de la terapia triple o se encuentran resistencias a los antibióticos, puede utilizarse una terapia cuádruple, que son 2 antibióticos, un inhibidor de bomba más subsalicilato de bismuto como el peptobismol, que ayuda a el revestimiento del estómago y la erradicación de la bacteria. Independientemente del tratamiento que usted, o que más bien que su médico haya elegido para su caso en específico, sí es importante seguir las recomendaciones al pie de la letra para garantizar la eliminación de la bacteria. Si usted tiene algún efecto secundario, si no lo está tolerando, siempre hay que mencionárselo a su médico tratante para que haga un ajuste del tratamiento, pero lo más importante es que si el médico ya decidió que usted necesita tratamiento por los síntomas, por la gravedad, por lo que usted guste y mande, es importante terminar el tratamiento. Y es que tenemos un problema muy severo con el Helicobacter pylori. No solamente se encuentra en un gran porcentaje de pacientes, no solamente muchos de ellos no tienen síntomas. Y como no tienen síntomas, pues desafortunadamente están contagiando sin quererlo. O sea, sin querer ellos están contagiando a muchísimas otras personas y por eso el contagio es exponencial. Entonces, no solamente es que tenga una alta prevalencia, que se infecte con facilidad, sino que aparte la bacteria tiene la capacidad de adaptabilidad muy importante. O sea, el Helicobacter pylori tiene
capacidad para sobrevivir en ambientes hostiles que le da mucha más resistencia. Pero si aparte de eso nosotros utilizamos bacterias, antibióticos que no necesitamos, y que el ejemplo más claro y que más significativo sería una influenza, cuando nosotros estamos infectados por influenza o por un virus y el médico nos da antibiótico o nosotros tomamos antibiótico cuando no lo necesitamos, estamos generando resistencias en nuestro organismo porque estamos tomando antibióticos que no necesitamos, y cuando realmente necesitemos ese antibiótico no nos va a funcionar, o el Helicobacter pylori va a ser resistente a estos antibióticos. Es por eso que es importante que no se utilice de una manera excesiva o inadecuada los antibióticos. Obviamente hay algunos países que tienen mayores resistencias que otros. Desafortunadamente México es uno de los países que hay una buena cantidad de resistencias a los antibióticos por parte del Helicobacter, por lo que es importante que no se automedique. Número uno, que no se haga usted el diagnóstico solo. Número dos, que no se automedique. Y número tres, si usted ya le dieron el tratamiento, terminarlo, completar el tratamiento. Si no toleró el tratamiento, acudir con su médico que se lo indicó para que haga los ajustes correspondientes al tratamiento, pero buscar a toda costa la erradicación del mismo. Y una cosa que es importante, una vez que se da el tratamiento, hay la necesidad de hacer un estudio para ver si realmente se erradicó la bacteria, para estar de todos seguros que el problema se terminó. Entonces, sí es muy importante, uno, conocer esta bacteria; dos, saber cuáles son los síntomas; tres, los factores de riesgo que pueden ponernos en peligro de tener esta infección; cuatro, acudir con su médico si usted está sospechando que tiene esta infección; cinco, no utilice antibióticos de manera discriminada o innecesarias porque puede provocar resistencias a los antibióticos, y este es un claro ejemplo de que las bacterias se están volviendo cada vez más fuertes porque estamos utilizando antibióticos cuando no es necesario; y número seis, hágale caso a su médico, ¿vale? Pues eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado, espero que les ayude, espero que haya sido lo más claro que sea posible. Si ustedes creen que este video le puede ayudar a alguien más, por favor háganselo llegar. Síganme dejando sus comentarios, síganme dejando sus sugerencias de enfermedades o de qué quieren que les hable para la próxima ocasión. Los videos para los pacientes por lo general los subo cada 3 semanas. Entonces, déjenme un comentario, déjenme su aporte, con muchísimo gusto lo tomo en cuenta, lo apunto en la lista de temas que tengo por hacer y se los presento. Y pues nada, eso sería todo. Que tengan un bonito día y una excelente semana.